Hace un par de meses mi aseguradora me dio un reconocimiento por tener 8 años sin un solo robo. Y sacamos 20, 30 tractos diarios entre Puebla, Estado de México, en zonas muy inseguras, donde el 50% de los robos se concentran ahí. 8 años sin robo. Buscar cómo esas buenas prácticas las podemos compartir con el resto del gremio. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y nos encontramos en la Expo Guadalajara en el marco de Expo Transporte AMPAC 2025 y tengo un invitado especial que queremos entrevistar el día de hoy. Estoy con Augusto Ramos. Augusto, muchas gracias por estar aquí. Pues como sabrán, Augusto es un joven empresario transportista y tiene la intención pues de liderar a los transportistas en México a través de la Cámara Nacional de Autotransporte Carga, y vamos a echarnos una platiquita aquí de 10-15 minutitos con la intención de saber un poco más acerca de su visión y lo que quiere hacer para el bien de todos los transportistas. Primero, antes que nada, muchas gracias. No, hombre, al contrario, un gusto estar contigo y platicarles quién es Augusto, empresario transportista de Saltillo, Coahuila. Ya llevo 18 años como empresario, segunda generación. Y bueno, enfrentando retos. Mi padre fue operador, entonces conozco. Yo también. Sí, pues entendemos justo ese sentir de saber que tu padre sale a carretera, cuando regresas no sabes. Y tu papá le dice el Güero Ramos. El Güero Ramos, claro. Delegado de Canacar en Saltillo, Coahuila. Y bueno, él lleva ya más de 10 años haciendo frente a todos los temas de cámara, ayudando al gremio. Y bueno, esto ya lo traigo yo, ese diésel en la sangre y ese ímpetu de ayudar al autotransporte. Entonces, él me invitaba desde hace 10, 15 años a participar a sesiones de consejo, reuniones de transportistas, y desde ahí yo veía que podía aprender más, aportar más, y esto me fue sumando. Ya hoy 7 años llevo en consejo, desde Enrique González con Ramón Medrano, y hoy en día con Miguel Ángel como secretario general, trabajando en pro del sector del autotransporte. ¿Cómo ves el transporte ahorita? ¿Qué ves? Veo un cuando transporte. Eres niño, hijo de transportista, Claro. tal vez esa nostalgia de la infancia te genera que antes era mejor nada más porque era mejor. Pero hay cosas que están mejor y hay cosas que están peor. ¿Con qué consideras que está bien? ¿Qué consideras que está mal? Bueno, en esa comparativa, en aquel entonces llevaba su dinero, la bendición, y si podía en algún lugar donde se podía reportar, si no podía pasar una semana y esperabas que regresara, pero no existían incluso la comunicación para saber en dónde. No había celulares. No había celulares, no había comunicación como tal, y en ocasiones pasaban 5, 6, 7 días y yo como niño decía, ¿qué es esto del transporte? No me gusta que mi papá no esté. Veo que todos mis compañeros tienen aquí a sus papás yendo a cosas de la escuela, a la fiesta de sus hijos, y mi padre no está presente. Como niño, sí es un sentir fuerte, y más saber que tu padre está en carretera y no sabes si está vulnerable o no. Hoy en día, como está la delincuencia, los robos y lo agresivo que son los robos, claro, a los operadores, tener esa empatía es crucial. Estar en carreteras, escuchando y buscando cómo mitigar la prevención de robos. O sea, el combate es muy bueno, pero si no buscamos cómo bajar esas cifras con prevención, con estadística y con trabajo permanente con la autoridad, difícilmente podremos bajar estas cifras. Tú sabes que ese triángulo de robos entre Puebla, Estado de México, Veracruz, era un triángulo muy identificado, pero en estos 7 años, cómo se ha abierto a 10 estados, que son los donde se concentra el 96% de los robos. Es agravante cómo ese efecto cucaracha se está yendo a todos lados. Hoy en día, incluso Nuevo León ya está figurando cuando anteriormente, el año pasado, no estaba en ese top 10. Cuidar y mitigar la prevención es la única forma de darle la vuelta a esto. Las fiscalías hoy en día, si esas carpetas de investigación no se judicializan, difícilmente llegaremos a que no haya impunidad y que realmente se encuentren esos delincuentes. Deben de tener la sanción y esas carpetas deben de resolverse. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema uno para el transportista es la inseguridad. Total. Porque además le pega a lo económico, las pólizas de seguro.
le pega al tema de operadores. Los operadores se bajan. O sea, la inseguridad, si no arreglamos la inseguridad, definitivamente es un tema que le pega 360. Y algo muy importante que acabas de decir es, ya se vuelven los ministerios públicos como oficinas de trámite para que saquen el papeleo para que se pueda reclamar el servicio. No les interesa investigar, indagar, darle seguimiento al delito. Y yo creo que ahí es donde está un área de oportunidad muy grande. Llevas ya 7 años, dices que trabajando directamente en cámara. ¿Ya te diste cuenta que a lo mejor qué hilo sí hay que jalar o cómo hacerlo? Es una de las grandes ventajas y la experiencia de estar en cámara. Que ya tuviste un paneo, ya tuviste relaciones. ¿Cuáles serían las acciones concretas que tú consideras que tendríamos que hacer como gremio para que efectivamente un Ministerio Público le dé seguimiento, atraparan a los ladrones, literalmente, empezaran a cazar este tipo de bandas y entonces mitigáramos el tema del rey? Totalmente. Y hablando de robos, el trabajo en conjunto, en Canacar, aprovechar la experiencia y sumar a más expertos en temas de seguridad, en temas de estadística. Si no llegamos con datos, difícilmente tendremos inteligencia en nuestras bases para compartir con la autoridad y trabajar en conjunto. Esas mesas de trabajo, en buscar de trabajarlas en combate, tenemos que sumarle la inteligencia en prevención. Nosotros somos expertos en carreteras, nosotros sabemos en dónde están esos tramos, nosotros sabemos el modus operandi, acompañemos a la autoridad, pero de manera permanente, y sumarlo esto a todas las entidades. Hoy en el Estado de México tenemos un C5 donde hay mucha inteligencia en todos esos C2 que tienen el norte, sur, este y oeste del estado, buscando cómo trabajar para llegar a ese combate oportuno. El fiscal que está hoy en día, el que dé seguimiento a esas carpetas y replicarla a otros estados. Pero esto es un trabajo permanente. Darle incluso al resto de las delegaciones, tenemos más de 45 delegaciones en el país, aprovecharlas para sumar con expertos a mesas permanentes de trabajo y replicar esas buenas prácticas. Si bien el robo al autotransporte se concentra en 10 estados, ese 96%, aprovechar en estos otros estados donde no hay delincuencia en robo, tienen unas buenas prácticas que hoy en día otros estados las están aprovechando. Sumémoslas en estos, donde tenemos la mayor cantidad de robos. Y nosotros como empresarios transportistas y que tenemos muchas estructuras fortalecidas, hace un par de meses mi aseguradora me dio un reconocimiento por tener 8 años sin un solo robo. Y sacamos 20, 30 tractos diarios entre Puebla, Estado de México, en zonas muy inseguras, donde el 50% de los robos se concentran ahí. 8 años sin robo. Buscar cómo esas buenas prácticas las podemos compartir con el resto del gremio, compartirlo con la autoridad, buscar en trabajo en conjunto. La tecnología es la única forma que la podemos aprovechar, sumarla a esto. No nada más ese trabajo de estadística, sino cómo fortalecerla. En conjunto podemos llegar entre funcionarios públicos y privados en dar resultados. Esto es de resultados y la sensibilidad, a pesar de el secretariado menciona que hay una tendencia a la baja este año en robos. Sí, ya vimos el comercial. Pero nosotros... No se siente. No se siente. Y son más agresivos y son más puntuales hacia quienes están robando. Se están robando tractocamiones incluso de reciente modelo, que al transportista dice, pues ya para qué renuevo, si me están robando a los nuevos, mejor ya no estoy comprando. En conjunto, AMPAC se debe estar sumando en estas mesas de trabajo, es parte de las propuestas que tengo como candidato. Me gustó, ahí qué interesante tema. Eres joven, pero no creo que lo suficiente como para que no sepas que era la Policía Federal de Caminas. Claro, no. La Policía Trabajo Federal con inteligencia y conocimiento. En aquel entonces eran realmente aliados del transportista. Muchos transportistas, evocando al pasado, dicen que la única solución que ven viable en el corto plazo es retomar una Policía Federal de Caminos como la que había antes. ¿Tú qué opinas? Yo sé que Guardia Nacional tiene la división de carreteras y tienen el conocimiento. Sin embargo, les falta, entiendo que de un día a otro, claro. Y puntualmente en tema carretero, en tema del autotransporte, si no estamos trabajando en conjunto, difícilmente vamos a llegar a un resultado. La autoridad y nosotros debemos de ir hacia la misma línea.
Y en trabajo colaborativo, nosotros no vamos a armar a nuestros operadores, ellos son expertos al volante y nosotros tenemos que darle conocimiento incluso al funcionario público. Muchos de ellos son nuevos. Deben de entender y sensibilizarse en el autotransporte. Y a ver, una cuestión interesante para el tema de Canacar. A mí una de las cosas que me gusta de Canacar es que te da la capacidad de poderte generar cierta gestoría en oficinas donde tú no tienes capacidades. O sea, presidente, te pueden ayudar a, te piden un carro o te robaron un camión y tienes que hacer la gestoría con el Ministerio Público y todo. Es uno de los valores agregados que tiene la afiliación. Así es. Por ejemplo, el transportista te va a preguntar nuevo. Tú ves que aquí llegan muchos nuevos. Así es. Dicen, ¿por qué me afiliaría a la Canacar? ¿Cuál, en caso de llegar a la presidencia de Canacar, qué programas, qué acciones implementarías nuevas con la intención de que la gente se acercara y se afiliara o se reafiliara? O se reafiliaran. Sí, das un mensaje muy importante porque muchos transportistas que estaban hoy en día se han alejado de la Cámara. Recuperar esa confianza en la Cámara se llama resultados. Ellos necesitan ver que la Cámara los esté representando, ellos necesitan ver que hablabas de gestorías, pues en gestorías hoy en día se sienten o tienen mejor resultado, atención, posiblemente con otra asociación, cuando la Cámara tiene las herramientas, tiene el conocimiento y tiene a los trabajadores que estén sumando hacia ese apoyo. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Sumar más, robustecer más y en cada delegación dar esa autonomía para que las delegaciones puedan estar tomando la decisión. Si bien tenemos hoy en día un call center que está apoyando a todos los transportistas en este tema de gestorías, pero hacer más difusión, muchos de los temas que pasan en Cámara, porque hay mucho trabajo, se está quedando solamente en el Consejo, se está quedando solamente en México y difícilmente está llegando a todos los afiliados, y mucho de esto tiene que llegar a los transportistas en general. Nosotros representamos a todo el autotransporte de carga y servicios auxiliares, estén o no afiliados a la Cámara. Como órgano de consulta, nosotros debemos de compartirle a todo el transporte lo que está pasando, asesorarlos, invitar a los operadores. Tenemos muy buenas herramientas de formación como el distintivo Canacar, donde podemos sumar a los operadores, darles las mejores prácticas y conocimiento. Un operador que tiene 20 años de experiencia al volante no quiere decir que esté en riesgo de un accidente o tenga algo que aprender. Muchas veces los accidentes son por esa confianza que tienen ellos mismos. Debemos de robustecer esa capacitación y sumar a más operadores a esto. La Cámara es el puente a la formalidad, es el puente para profesionalizar las empresas. Empujar hacia ello ayudará mucho al gremio, pero ellos quieren ver resultados. Todos los días recibo llamadas de transportistas que se suman a este proyecto y lo que dicen es, vamos en conjunto, pero vamos por esos resultados, busquemos más resultados que le lleguen a todos, que nos representen chicos, medianos y grandes. Es una percepción que se tiene hacia la Cámara, que no todos se sienten representados. Pensaban que Canacar era solo para empresarios muy ricos y muy grandes. Es una percepción que se va a cambiar, que estamos cambiando, porque la Cámara representa todo el gremio. Aquí en Expo tú has visto la cantidad de transporte que hay. 250,000 empresas de transporte existen en el país. A todos debemos de llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con comunicación. Si no llegamos a ellos, difícilmente sabrán. Muchos no saben qué es Canacar. Tú escuchaste hace un momento aquí a un colega que se está sumando a esta profesión. Y a ellos sumarlos. La Cámara te puede ayudar a que tengas el conocimiento y no nada más trabajes de buena voluntad creyendo que se están haciendo las cosas bien, cuando puedes tener las herramientas suficientes para asegurar que tú como empresario, todos los colaboradores estén tomando acciones que trabajen en conjunto con la normativa y ley del autotransporte. Ahora, otra cosa interesante de la Cámara es pues técnicamente los liderazgos locales, muy importante. Yo creo que la Cámara, independientemente que haya un Consejo Nacional que tenga esa interacción con las autoridades, con el gobierno,
una de las cosas que yo creo que funcionaba muy bien, dependiendo del tema, era cómo una delegación local atendía a los transportistas. En ese sentido, ¿tú qué opinas? ¿Qué perfil buscarías tú de las delegaciones locales para que estén en contacto con el transportista todos los días, así la oficinita de al lado? Claro, las delegaciones, los mismos estatutos marcan el que pueden tener un consejo, quien presida ahí en la delegación es el delegado, pero tiene un tesorero, un secretario, un consejo que esté en esa misma delegación buscando justo eso, cómo promover, pero debemos de darle a las delegaciones más autoridad, más autonomía, darles un presupuesto que ellos puedan gestionar, incluso que tengan jurídicos, fiscalistas, para que el mismo agremiado transportista que tenga consulta se pueda acercar a su delegación más cercana y oportunamente tenga una respuesta, pero una respuesta concreta y que salga el empresario y si tiene dudas vuelva a regresar, pero que estén convencidos de que en su misma ciudad exista esa representación. 48 delegaciones son suficientes hoy en día y busquemos el cómo robustecerlas más y no nada más con herramienta de trabajo, sino con expertos en tema, que ellos, si bien los colaboradores de Hoy en Cama tienen conocimiento, incluso los expertos, nuestros directores jurídicos, fiscalistas de seguridad, ver cómo lo permean a todas las delegaciones para que los gerentes de la delegación tengan todo ese conocimiento y puedan compartirlo. Esto es de compartir y de trabajo en conjunto para tener esa representación a nivel nacional. Es la única forma de realmente buscar cómo representemos en manera masiva al gremio. No es una tarea fácil, no quiere decir que mi plan de trabajo consta de alrededor de 98 puntos. Sé que no los voy a conseguir. Esto tiene que ser muy transparente, pero ningún presidente lo puede hacer solo. Tiene que haber una estructura muy sólida de expertos y no nada más expertos en el autotransporte, empresarios que estén en consejo de todas regiones, tamaños, experiencia, edad. Todos deben de sumar, tienen mucho que aportar, pero tener una estructura incluso interna de colaboradores donde las comisiones, comités, ¿por qué no sumar a mi director de seguridad? Si hay buenas prácticas en el negocio, sumarlo al comité de seguridad. Claro. Cada experto debe estar trabajando en conjunto por la Cámara. Yo tocaba un tema hace algunos meses que era el tema de las grúas y las pensiones. Claro. Los transportistas estamos muy vulnerables en ese sentido. Cuando tenemos un accidente, cuando nos recuperan una unidad robada. Y la Cámara, de alguna u otra manera, hasta aglutina una área de grúas. ¿Qué posibilidades hay, o tú cómo ves, cuál es tu percepción de que ahora sí lleguemos a eso que durante mucho tiempo se trató de hacer, de tener un tabulador justo para el tema del uso de la grúa, de las pensiones, y que no tengamos esta literal extorsión por parte de algunos de ellos? No todos, no todos, pero algunos de ellos. Es cierto, Canacar representa los servicios auxiliares, ahí entran las grúas de arrastre, salvamento y depósito, y muchos de ellos están en la formalidad, que eso es lo que busca la Cámara, que se sumen a la formalidad. Hoy en día estamos en mesas de trabajo con la SICT, justo en revisión del reglamento, y dentro de esta revisión del reglamento debe de entrar sí o sí, el CIRCE es cierto, es donde debemos de ver esa memoria descriptiva, pero tenemos que pulirla y trabajarla en conjunto con la autoridad, haciendo de conocimiento todas las necesidades, y justo están los expertos en este comité de grúas buscando cómo sumar a todos, y el trabajo en conjunto va enfocado incluso a las concesiones que se dan, esos roles que les dan. Si tú tienes un rol donde te toca nada más 2 días del mes, pues te está obligando en buscar en esos 2 días recuperar toda la inversión que tienes. Entonces buscar, hacer un estudio en conjunto con la SICT y darle la vuelta, tener los roles y tener la cantidad de concesiones justas para cada uno de los tramos, dependiendo de la carga vehicular y el riesgo que hay en cada uno de los tramos, para que aseguremos que esto no te incite a esa corrupción, a incitar a tener costos más elevados, y obviamente esa memoria descriptiva asegurarla, pero en conjunto con Guardia Nacional y las fiscalías. Si no lo hacemos en conjunto, se presta justo a eso.
te roban, recuperas, y el tiempo que estás tardando hoy en día en recuperar esa unidad, en el mismo corralón, en muchos de los casos te terminan de robar el combustible, la computadora, la mercancía. Debemos de darle la vuelta, pero buscando con propuestas propositivas y en conjunto. No podemos seguir yendo cada uno por diferente lado porque difícilmente tendremos un resultado. Ya por último, platicamos sobre la membresía. El hecho de que muchos transportistas hayan salido de la cámara y vayan a regresar tiene mucho que ver con qué obtienen como tal. Claro. Si tú tuvieras que hacer un condensado rápido de decirles las ventajas de ser afiliado, además de pertenecer a un gremio, y el valor agregado que tendría ser miembro de la cámara y lo que pudieras desarrollar y llegar a ser el presidente, ¿qué sería? Claro. El primero es recuperar a esos transportistas que hoy en día no creen en la cámara. Somos muchos los que creemos en Canacá, somos muchos los que creemos en el autotransporte. La cámara necesita esa revolución del autotransporte. El autotransporte no es el mismo de hace 6, 10, 15 años. Necesitamos estar en ese nivel de acelerador de trabajo, en esa estadística, en esos datos, toda la tecnología, aprovecharla, pero la tecnología no sirve si no la usas. Claro. De nada sirve tenerla. Y ese trabajo en conjunto con los funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal es trabajo permanente. Permanente significa de todos los días. Y con eso vamos a estar buscando resultados, para presentar resultados, exigir resultados y poner tiempos. Es la única forma. Esto es igual que nuestros negocios. La Cámara representa a los empresarios transportistas y como nuestros negocios buscamos siempre resultados, poner objetivos, poner lineamientos, poner a los expertos en trabajar en ello. Y la Cámara ofrece mucho servicio. El sumarse al CAI, el CAI es muy importante que se sumen, busquen a la Cámara, acérquense al CAI. Es quien el CAI hoy en día está muy fortalecido y lo que busca es atacar el combate del robo. El 87% de probabilidad de recuperación de los vehículos es gracias a esta herramienta del CAI que está en conjunto con el Secretario de Seguridad Pública y ellos tienen detonan oportunamente a cualquier dependencia y la reacción es inmediata. Acérquense a ello. Tenemos muchas capacitaciones que tenemos que volver a retomar y tenerlas permanentes en todas las delegaciones, temas fiscales, temas jurídicos. Muchas de las extorsiones que llegan por funcionarios públicos es por ese desconocimiento. Entonces tenemos que sumar al autotransporte a tener conocimiento y acercar a los funcionarios, hacerlos empáticos incluso. Ellos deben de saber cómo muchas de las normas, de los retenes, todo lo que entorpece las leyes de movilidad en los municipios, en los estados, si no vienen armonizadas, entorpecen al autotransporte y a final de cuentas esto hace que los productos se estén encareciendo. Tenemos que ser competitivos. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, somos de los pocos países que su principal socio no es China, sino es Estados Unidos. Ese vínculo que tenemos ahora que viene la revisión del TEMEC, estar en esas mesas de trabajo, asegurar que el autotransporte esté representado para tener resultados tangibles con representación. ¿Cuánto tiempo más o menos falta para la elección? ¿Cuáles son los tiempos? Claro, la primera semana de marzo es donde tendremos la toma de protesta y el reglamento electoral marca que 15 días antes en las delegaciones que tengan más de 40 afiliados es donde serán las elecciones. Entonces estamos estimando que para el 15 de febrero tengamos las elecciones. ¿Quién vota? Los transportistas que estén afiliados a la Cámara y hayan pagado sus cuotas en el año de elección 2026 y el año previo 2025. Hicieron un acuerdo que establece un órgano electoral interno que estará ya implementado en enero, ¿no? En enero tenemos nuestra sesión de consejo en donde se normará justo esto. Ya está conformado, ya existe el reglamento dentro de estatutos, está el reglamento electoral y en enero es donde se abre para
para ver los tiempos, cumplimientos y registros, es correcto. Sí. Te deseo mucha suerte. No, muchísimas gracias. Las ganas y cualquier cosa nos avisas. Si quieres comunicarle a los colegas transportistas más información, nos dices y claro que lo sé. No, con mucho gusto. Invitarlos a que nos escuchen. Hoy en día somos 3 aspirantes a la presidencia de Canacar, que escuchen los perfiles, lo que buscamos, la experiencia que tenemos, a dónde queremos llevar a la Cámara y tomen la mejor decisión por el bien del autotransporte de México. Muchas gracias, Augusto. Con mucho gusto. Muchas gracias, Carmete. Gracias. Seguimos aquí en Expo Transporte 2025.